poder trabajar en algunos casos, como por ejemplo, muy importante para hacer estadística, la función max, la función min. Hay una función frecuencia, por ejemplo, ¿no? Estadísticamente se utiliza para hacer una tabla de frecuencias. Igual, algunas otras funciones como por ejemplo transponer, ¿no? Buscar B, buscar H, son funciones que en algún momento nos van a ayudar para poder trabajar. Pero vamos a empezar de lo más básico, ¿correcto? Bien, a ver, lo primero que vamos a hacer en el caso es grabar, por favor, ¿sí? Graben su libro, ¿no? En el caso ya ustedes indicarán el trabajo que van a utilizar, la opción que van a utilizar. Sí, vamos a colocar sección 2, Excel total. Bien, como les había mencionado, grabamos primero, ya saben, con F12 podemos guardar el nombre del libro, ¿okay? En el lugar en el que ustedes deseen. Y aquí vamos a colocar algunos valores. Vamos a hacerlo un relleno rápido, ¿sí? Del 2 al 17, por ejemplo, ¿no? Posición 2 a la posición 17. Igual acá lo voy a hacer de repente de 5 en 5, así que voy a colocar por acá 10. Listo. Aquí de repente voy a colocar 20, 23. Como les decía, solamente estoy haciendo rellenar. Ok. 15, 22, por ejemplo, si me ocurre. Y 50, 45, por ejemplo. Listo. Como les mencionaba, vamos a ver algunas opciones de funciones. Vamos con la primera función, ¿sí? Voy a colocar acá la etiqueta que vamos a utilizar, la función suma, y vamos a ver las diferentes maneras de poder realizar o utilizar esta función, ¿correcto? Bueno, la clásica manera de trabajar con esta función es simplemente colocando igual la función suma y cuáles son o cuál es el rango, ¿okay?, que uno necesite. En su forma más básica nosotros podemos hacer, indicarle celda por celda. Por ejemplo, queremos sumar esta celda, por ejemplo. ¿Listo? Fíjense, en mi caso la opción de el separador de argumentos, ¿sí? El separador de argumentos es punto y coma, en mi caso. De repente su configuración determina una coma, eso es lo que tienen que fijarse, para poder realizar en el caso la creación de la función, ¿no? Voy a ver esta opción, igual, punto y coma, y por acá se me ocurre esta opción. Si ustedes se fijan, lo estoy haciendo celda por celda. Es otra manera, ¿no?, de poder desarrollar. Solamente, como les mencionaba, es para hacer un repaso. Esa es la suma, por ejemplo, de 3 opciones, de 3 valores dentro del rango de datos. Vamos a suponer que aquí se me fue, debería haber habido otra posición. Por ejemplo, aquí voy a ubicarlo aquí. Ahí está. Fíjense, solamente he arrastrado, ¿correcto? Dejando 2 posiciones de repente, ¿no? ¿Sí? ¿No? Puedo arrastrar
la ubicación, ¿no? La dirección, la posición, como quieran llamarlo, o la celda en donde se encuentra el valor que vamos a operar. Bueno, la suma de ello sería, en el caso, 137. Igual, ahora vamos a combinar. Vuelvo a repetir, aquí hemos hecho celda por celda, ¿no? Ahora aquí vamos a combinar. Igual, voy a hacer la misma función, la función suma, ¿correcto? Voy a ubicar este valor, fíjense, punto y coma, este valor, por ejemplo, y este otro valor. 3 valores aquí, ¿sí? Celdas independientes. Luego me dicen, necesito todo este rango de datos. Miren, ¿correcto? Entonces, ahora miren lo que estoy haciendo. Celdas independientes, ahí están las 3 celdas independientes, y un rango de datos. ¿Puedo seguir combinando de repente? Sí, un punto y coma, no se olviden, o coma, dependiendo del separador que ustedes tengan. Por ejemplo, por aquí y por aquí. ¿No? Perdón, punto y coma, ¿no? Aquí. ¿Listo? Cerramos el paréntesis y hace, en este momento lo único que nos quedaría simplemente es presionar la tecla Enter. Fíjense, haciendo operaciones con celdas, una combinación de celdas independientes y un rango de datos, ¿correcto? Eso vendría a ser una de las opciones que nosotros podemos trabajar. Bien, vamos a agregar, fíjense, una hoja más. Acabo de agregar una hoja más, recuerden, Shift F11 para agregar una hoja más y podemos mover esta hoja, ¿no? Para mantener un orden. Ahí está. Tengo esta hoja y tengo esta hoja. Bueno, aquí no hicimos la opción de poder duplicar el contenido de una hoja en las demás hojas, no lo hemos hecho. Así que para ahorrar el tiempo, lo único que voy a hacer es seleccionar esta opción. Voy a copiar B2, me ubico en la posición B2 y pegar. ¿Listo? Ahí tengo 2 celdas ocultas, sí, aquí esto es lo que vamos a ver luego. Vamos a mostrar. Lo voy a eliminar. Listo. Como estamos haciendo celdas relativas, fíjense, acabo de borrar 2 posiciones y no ha pasado nada con las fórmulas, siguen siendo las mismas. Recuerden que estamos usando celdas relativas, ¿correcto? Bueno, entonces tengo la copia de los datos. He hecho simplemente una copia, vuelvo a repetirlo. He seleccionado el rango de datos, Control C, combinación de tecla. Nos hemos ubicado en la posición B12, que es donde inicia, ¿no?, el rango de datos, y pegar, ¿no? A ver, Control C, Control V. Ahí está. Bien. Igual, fíjense, voy a colocar en la posición I3. Aquí. Y miren lo que voy a hacer ahora. Le voy a indicar igual, ¿correcto? Voy a hacer lo siguiente, suma. Entonces, estos valores, perdón, aquí, mejor aquí. Igual, suma. Estos valores no los necesito, vamos a suponer que la otra hoja tiene otros valores, así que me voy a ubicar por acá. ¿Listo? Y le voy a indicar esta fila, punto y coma, ¿sí? Esta otra fila, punto y coma, y todo este rango de datos, por ejemplo. Ustedes pueden elegir al azar, ¿no? Enter. Fíjense ahora lo que acaba de hacer Excel, miren. ¿Sí? Lo que acaba de hacer Excel es indicarnos, ¿no?, la hoja en donde nosotros acabamos, ¿no?, de realizar la operación o encontrar los datos. Entonces tengo la hoja 2, fíjense el formato que tiene. Hoja 2, signo de admiración invertido. Tenemos B2, F12. Nuevamente nos dice hoja 2, ¿no?, B4, F4. Y hoja 2, B14, F17. Estoy utilizando los valores
valores de otra hoja, estando, en el caso, en una hoja en donde se están realizando las operaciones, ¿no? Entonces, trabajo entre hojas. ¿Listo? Trabajo entre hojas. Voy a grabar esto. ¿Sí? Voy a grabar esto. Entonces, tengo ahí, fíjense, celdas independientes, celdas y rangos, y valores que se pueden encontrar en otra hoja. Entonces, esta es la opción. Voy a crear una nueva opción, ¿sí? Un nuevo libro, control U. ¿Listo? Y voy a copiar nuevamente los mismos datos. Aquí ve. ¿Listo? Control U nada más he hecho. Acabo de hacer un nuevo libro. Acá acabamos de crear un nuevo libro. Esta ya está grabada. ¿Sí? Ya está en el caso guardada. Así que básicamente la idea es poder utilizar los datos de ese libro o del libro que acabamos de crear, ¿no? Igual acá, miren, ve. Igual suma. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es ubicarnos en este libro, miren. Esta posición, punto y coma, este otro valor, punto y coma, y voy a hacer uno más por acá. Cierro paréntesis. Ahí está, miren. Fíjense ahora cómo es el formato, ¿no? Ojo, estoy trabajando con los datos de otro libro ya, no del libro en donde estamos nosotros realizando las operaciones, e inclusive que tiene un nombre. ¿No? Ahí está, el libro 3. ¿En qué hoja se encuentra? En la hoja 1, y luego básicamente el rango de datos, pero miren el formato, dólar, ¿no? Está trabajando exclusivamente con absolutas para poder realizar ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, estamos ya viendo el trabajo que se puede realizar entre libros. Entonces, uno no necesita todavía trabajar todo en un solo libro. Yo puedo tener toda mi data en un libro determinado, guardado con un nombre, y desde otro libro podemos realizar las operaciones que uno crea conveniente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, no necesitan grabar el otro libro. Yo simplemente control U, he pegado los valores y para poder continuar en la opción, crear la fórmula y ahí. Entonces, eso significa de que cualquier función puede utilizar datos en la misma hoja, datos en diferentes hojas y datos en otros libros. Cualquier función, sin ningún inconveniente. Entonces, el ejemplo base era la función suma, ¿no? De tal manera que uno pueda desarrollar ciertas operaciones, ciertas operaciones con esta alternativa, y se replica en las demás funciones que uno tenga, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos los valores. Esta sería la función suma. ¿Listo? Sería la función suma y poder trabajar con esta opción. ¿Listo? Bien. No sé, ¿alguna pregunta ahí? ¿Se entendió esta parte de la opción de operaciones con celdas, con rangos, entre hojas, entre libros? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta ahí? No, por supuesto. Bien. Bueno, cualquier duda, pregunta, por favor. Para poder responder tenemos que, en el caso, indicarla, ¿no? Bien, esa es la función suma. Bueno, igual, ¿no? Podemos utilizar fórmulas para ciertas opciones. Por ejemplo, acá si alguien diría, profesor, yo quiero simplemente hacer una fórmula. Bueno, igual podemos hacer sin ningún inconveniente esta opción más
esta otra celda, más esta otra celda, más y más. ¿Listo? ¿Perfecto? Ahí lo tenemos. Y esa sería una fórmula, ¿no? Una suma convencional, no necesito hacer rangos, no necesito hacer ningún tipo de otra opción. Una suma simple, correcto, para poder en el caso trabajar, ¿no? Igual sería con promedio, ¿no? También todos ya hemos utilizado esta función, como les digo, estamos viendo un repaso de las funciones para poder utilizarlas. Igual, ¿no? Si quisiéramos hacer el promedio, ¿no? Podría ser usando una fórmula. Quiero obtener el promedio de esta fila, por ejemplo. Clic acá, más y más. ¿Listo? Dividido, ¿entre cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 datos, entre 5. Listo. Ahí es el promedio. ¿Listo? Fórmula. Usemos ahora otra fórmula, pero esta fórmula va a obtener funciones. ¿Ok? Va a obtener funciones, miren. ¿Sí? La misma fórmula, pero con funciones. Vamos a ver. Igual, voy a hacer ahora suma, ¿correcto? De este rango. Cerramos paréntesis, dividido, ¿correcto? Acá aparece una función más, vamos a llamarle contar, ¿sí? Todo este rango de datos. Y cerramos paréntesis. ¿Listo? Ahí lo tienen. ¿Qué es lo que hace contar? Contar cuenta la cantidad de elementos que, o las celdas que están llenas, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que hace contar. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 celdas que tienen información y esa sería la fórmula, ¿no? Dos funciones que trabajan para poder realizar algún tipo de operación. Y el clásico que podría ser, ¿no? La función promedio. ¿Sí? La función promedio. Igual, ¿no? Marco, cierro paréntesis. ¿Ok? La función promedio, y ahora sí, la función promedio, y marco todo el rango. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Si ustedes se fijan, diferentes maneras. Uno puede aplicar en Excel sin ningún inconveniente cualquier forma o, en el caso, función o fórmula que crea conveniente. No necesitas todavía colocarle una función, salvo que, pues, lo amerite, por ejemplo, como la función que les mencionamos hace un momento, que es la función frecuencia, ¿no? Ahí sí. No podemos cambiarlo, salvo que hagamos algún procedimiento para que cuente los valores, una serie de procedimientos que podemos ver, ¿no? Entonces, en la opción cualquiera de las alternativas, lo que sí Excel obliga, ¿correcto? Excel obliga a usar referencia de celdas, eso sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí podríamos haber hecho esto, ¿no? Igual, ¿no? Que sería, pues, o no sería la lógica, 2 más 5 más 20 más 15 más 50, ¿no? Ese lo va a aceptar, pero si por A o B cambiamos algún valor, pues la fórmula y el resultado de la fórmula va a ser el mismo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar. Por ejemplo, acá uno cambia y le dice, ¿sabe qué? Esto es 10, todo cambia, miren. ¿Listo? Entonces la idea es que uno pueda dinamizar este proceso, ¿no? Cualquier cambio que se haga en algún tipo de información que se tenga o con la que se está trabajando, pues el resultado cambia automáticamente, ¿no? Y así evitamos de repente problemas de cálculo más, para ser más exacto. Entonces fíjense, ¿no? La función promedio, 3 maneras, una fórmula acá, con la suma de valores dividido entre la cantidad de elementos, igual acá una función y otra función contar, y esta opción que es directamente la opción de promedio. Bueno, aquí rápidamente redondear, ¿sí? Como lo voy a repetir, esto ustedes ya lo conocen, así que vamos a hacerlo de forma rápida.
redondear, la función nos ayuda, ahí está, redondear, ¿listo? Y voy a hacer de esta opción, ¿cuánto nos faltaba? ¿Cuántos decimales? Pues 0 les digo, ¿no? ¿Listo? Voy a agregar un valor más acá, le voy a cambiar esto por 5, a ver, no, menos, por 4, ahí está, ¿sí? Redondear a 0, miren, 18.8, redondeo, 19. Y aquí voy a colocar truncar. Truncar. Igual, truncar de esta opción. Puede ser cualquiera. Está 18. Redondear, como ya conocemos matemáticamente, si llegamos a un valor superior al 0.5, inmediatamente en el caso se redondea. Truncar no, truncar simplemente pues coge la parte entera y el resto lo desecha, así haya superado el 0.5, ¿no? Entonces ahí tenemos la función truncar. ¿Listo? Había unas opciones de contar, vamos a ver, ya lo hemos visto, pero vamos a probar esta opción. Fíjense, igual, están los contar. Ya en la clase de ayer hicimos contar blanco, ¿no? Contar y se cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Listo? O sea, aquí contiene números. Puede ser de toda, miren. Todo el rango. 80 números. Y aquí voy a colocar la letra A. Ahí está, 79. El resto arrojará error porque nosotros habíamos utilizado esta opción para otra fórmula. A ver, voy a ver por aquí si es que no tengo problemas. Ahí está. ¿Listo? Entonces, disminuye. Solamente contar, cuenta las celdas que contienen números, valores. Voy a colocar aquí A, B y rellenar. ¿Listo? Igual, no hay ningún problema. Vamos a ver ahora, contará. Igual, ¿sí? Contará. Si ustedes se dan cuenta, ahí, valga la redundancia, cuenta el número de celdas no vacías de un rango, ¿no? Fíjense, no vacías de un rango. Entonces, aquí vamos a decirle, contará este rango que tenemos. Pero si yo elimino esta, ahí está. Si hacemos un número, ahí está. Fíjense. ¿Correcto? Igual acá. Por eso dice no vacías. Pero si lo elimino, ahí está. ¿Correcto? Contará. Entonces está contar, valores numéricos, contará, cuenta las celdas que no están vacías. En este caso, por ejemplo, aquí en su totalidad, sean números o sean letras, cuenta 16, eliminamos una, pues y va disminuyendo. ¿Correcto? Vamos a ver si podemos hacer esto por aquí. A ver, como no se va a mover mucho esto, lo voy a colocar por aquí. Ahí está. No, así nada. Listo. A ver. Aquí habíamos visto esta opción. Aquí. ¿Listo? Bueno, contar blanco ya lo hemos visto también. Ok, contar blanco es de este rango. ¿Correcto? De este rango. A ver, ¿cuántas celdas en blanco tenemos? Una vez. ¿Listo? Una sola celda.
aquí en este rango, ¿no? ¿Listo? Una sola celda vacía en el rango. Contar blanco. Existe otra opción, contar sí. ¿Correcto? Contar sí. ¿Qué significa esto? Esto sí va con valores, miren. Marcamos aquí. Y le vamos a indicar cuál es el criterio. Queremos contar todos aquellos valores menores que 0. Ahí está. Contar valores menores que 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el rango. Si le hubiéramos puesto menores, iguales, a ver, parece que no acepto aquí construcción, qué raro. Menor o igual, no, menor o igual que 0. ¿Listo? Entonces aquí incluye el 0, y el 0 está ahí. Entonces esto es contar sí. ¿Correcto? Entonces son algunas funciones que vamos a ver. Bueno, hay muy sencillas. El máximo, por ejemplo, máximo, ¿sí? Es igual a max, ¿no? ¿Sí? La función max. Eso sí tiene que ser con valores obligados. El máximo valor, 120, ¿no? 120 es el máximo valor. ¿Correcto? La función max. Max, un rango de datos, nos indica el máximo valor que puede haber en un rango de datos. ¿Correcto? Ahora tenemos la función mínimo. Sí, igual. Tiene la misma estructura, la misma forma de trabajo, sino que aquí nos da como resultado el mínimo, ¿no? El mínimo valor 25. Máximo, mínimo. Bien. Entonces, funciones que vamos a utilizar nosotros en algún momento para poder realizar el trabajo, ¿no? Y poder, no sé, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, desde las opciones, vamos a ver este de transponer. ¿Listo? Y para verificarlo, voy a coger un rango pequeño nada más. Estos datos de aquí, miren, observen por favor. ¿Sí? Lo voy a marcar. Solamente estos datos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 celdas, ¿correcto? Lo vamos a llamar filas también en la opción, ¿no? 5 filas. Y tiene 2 columnas. ¿Sí? 1, 2. Entonces aquí voy a colocar igual. Está, transponer. ¿Listo? Nos indica la matriz. Antes de esto, disculpen aquí, antes de esto. ¿Cuánto digo acá? 5, así que tengo 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuántas filas? Tendremos 2. ¿Observen? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas filas? 2. Y en la selección decimos igual. Transponer, observen. ¿Qué vas a transponer? Estos datos. ¿Listo? Transponer estos datos. Cerramos paréntesis. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer nosotros es en el caso. Aquí.
Vamos a ver aquí. ¿Sí? Vamos a indicar Control Shift Enter. ¿Ok? Fíjense. Miren ustedes en la opción Control Shift Enter en la alternativa. Y miren cómo transpone los elementos. Las filas o la columna se convirtieron en filas. Igual podemos colocar datos. De repente hubiéramos colocado aquí un conjunto. Por ejemplo, vamos a colocar, no sé, producto. Producto 1. ¿Listo? Producto 2. 5 productos nada más. Listo. Y vamos a suponer que tenemos 500 de este producto, 600, 300, 100, 800. Hacemos lo mismo, miren. Marcamos aquí, igual. Transponer la matriz, todos estos datos. Cerramos paréntesis, Control Shift Enter. Ahí está, miren. ¿Listo? Ahí la tenemos. Información. Bien. No se olviden de la combinación de tecla, ¿sí? La combinación de tecla que uno puede utilizar, ¿no? Control Shift Enter para poder trabajar. ¿Listo? A ver, ¿se vio esta opción? No hay problema. Lo que quiero que vean ustedes aquí, miren, en la parte superior de la barra de fórmula, hay corchetes, miren. Por eso es que se llama o pide matriz. Recuerden, cuando uno hace esto, coloco el cursor acá, dice matriz. Para obtener una matriz hay una combinación de tecla en el caso, ¿no? Que tendría que ser Control Shift, la tecla Control Shift y Enter para obtener o crear una matriz. ¿Listo? Entonces, transponer. Listo. Bien, a ver, ¿preguntas ahí? No. ¿Por qué depende dentro? Bien, tenemos... En algún momento lo vamos a utilizar esta opción. Hipervínculo, ¿sí? Bien, aquí voy a colocar un ejemplo. Lo voy a indicar, por ejemplo, universidad. De Santa. Sitio web. Listo. Antes de continuar, observen aquí, miren. Miren en la opción, le voy a decir Control 1, ¿sí? Me aparece esta opción para dar formato. ¿Recuerdan? ¿Sí? Te lo vamos a ver luego, pero rápido. Control 1 es el formato de celda. Puedo elegir el tipo de letra, un efecto, ¿no? Principalmente la parte de efectos, tamaño. Miren acá lo que voy a hacer. Control 2, observen, ¿qué ocurrió? Control 2, Control 3, miren, Control 4, ¿correcto? Control 5, ¿sí? Son estas opciones que tenemos acá, ¿ve? Tachado, por ejemplo, en la opción, ¿ok? Alternativas de negritas con cursiva, por ejemplo, ¿sí? Estas las tenemos aquí también en forma de comandos, ¿no? Y aquí como controles. Pero con combinación de tecla uno puede realizar ese tipo de procesos. ¿Listo? Ojo, Control 2, Control 3, Control 5 y Control 6 respectivamente me permite celda en negrita, ¿no? Cursiva, subrayado y tachado, ¿no?
Aquí voy a colocarle control 2, listo, negritas. Vamos a suponer que tenemos nuestra hoja de cálculo y en algún momento vamos a tener que ocultar algunos datos, ¿sí? Es válido ocultar algunos datos porque pues, no queremos que la gente pueda ver esta opción. No significa de que no vamos a poder utilizarlo, ¿no? Vamos a nosotros simplemente ocultar. Y aquí voy a colocar lo siguiente, ¿no? Es http www.uns.edu.pe. ¿Listo? Y miren ahora lo que voy a hacer. Control 6. ¿Sí? Perdón, aquí en la opción. Control 9, perdón. Control 9. Control 6 es para ocultar o mostrar objetos. Control 9. Lo ocultamos, miren. ¿Ok? ¿Listo? Fíjense, por cada una simplemente oculto. Control 9 vamos ocultando. ¿Listo? Y miren, ahora lo acabo de mostrar. No he hecho este clásico, ¿ah? No he hecho derecha, ocultar. ¿Ok? Fíjense, he seleccionado. Fíjense, he seleccionado y mueven el cursor hacia arriba, como quien seleccionan esa parte oculta. Entonces le dicen Control Shift 8. Control Shift 8 es para mostrar. ¿Ok? Control Shift 8 es para mostrar. ¿Qué es el paréntesis? Ojo, no se olviden de eso. Bueno, sobre el 8, depende de los teclados, se encuentra el paréntesis de apertura. ¿Ok? Si fuera y quisiéramos ocultar una columna como esta, miren, control 0, quiero mostrarlo, control shift, cierra paréntesis, ¿ok? Entonces lo que le decía aquí, voy a colocar este dato acá, le voy a decir igual, hipervínculo. Me dice ubicar, ¿no? Ubicación del vínculo. Está aquí. Listo. Ahí tengo la ubicación de la celda. ¿Quieres colocar algún dato? Sí. ¿No? Aquí lo voy a colocar enlace. ¿Listo? Miren, ¿eh? Hipervínculo, en donde se encuentra dicho hipervínculo, la celda 1, y un término enlace. Ahí está. Si no queremos que se vea esto para que no lo borren, porque luego vamos a ver protección y todo lo demás, aquí, si quiero que se elimine o se vaya la columna, control 0. Ahí está. Queremos que aparezca la columna, control shift paréntesis. ¿Cierto? Si queremos que se vaya la fila, ¿no? En el caso, vamos a colocarle control 9. Si queremos que aparezca la fila, control shift, abre paréntesis, el número 8. En este caso queremos ocultarla, así que lo que voy a ocultar es la columna. Control 0, listo. El enlace le damos un clic. ¿Listo? Y si ya lo revisaron ustedes, estamos viendo la página web de la universidad. ¿Sí? Ahí está, miren.
¿Listo? Bien, entonces ahí con este enlace podemos irnos al URL, enlace, como lo quieran denominar. Aquí acabamos de ocultar una columna completa, ¿no? Y si queremos volver a restaurarle, como les había mencionado hace un momento, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es usar la combinación de tecla, ¿no? En columna, control shift y cierra paréntesis, ¿no? Y está bien. ¿Listo? A ver, ¿hay alguna pregunta? Y como les mencionaba, son funciones que nosotros utilizamos en algún momento, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Para mantener los datos acabo de inmovilizar, dependiendo cómo lo estén trabajando, por eso lo dejé aquí en este lado para poder movilizarnos horizontalmente en la parte superior, ¿sí? De la opción del menú vista, ¿sí? ¿No? Nos vamos a la sección de ventana. Yo aquí me estoy colocando en esta opción, en esta columna, o seleccionar las que deseo. Y lo único que voy a decir, inmovilizar, le digo inmovilizar panel. Y así puedo ir avanzando para mantener ahí las funciones que acabamos de hacer y poder ir con otras funciones más. ¿No? Depende, voy a repetir, ahí en la parte inferior podemos inmovilizar. Los datos están ahí, no se pierden para poder trabajar. ¿Correcto? Bien. Aquí vamos a ver algunas funciones de fecha, ¿sí? Aquí es, vamos a colocarle fecha aquí. Y aquí vino en detalle, ¿no? Miren, uno va a hacer, voy a colocar un valor, 3258. A ver, a este valor le vamos a aplicar un formato, ¿sí? A este valor le vamos a aplicar un formato. Entonces, nos vamos a inicio, y aquí está la opción rápida, ¿no? Vamos a indicarle que tiene un formato de fecha corta, por ejemplo. Ahí está. Miren ese valor, ¿no? En sí, el valor, ¿no? 3258, ¿sí? 3258, al convertirle en formato de fecha, es el año 1908. ¿Correcto? Ustedes lo pueden ver ahí. Queremos ahora qué valor es
una fecha como hoy. ¿Listo? Tenemos esta opción, miren. Convierte una fecha en un formato de texto, ¿no? Del formato de texto en un número que represente la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. ¿Sí? Entonces, hoy día estamos 23 del 3 del 2021. Estable. ¿Listo? Fecha, número. ¿Ok? Fecha, número. Entonces, la opción nos permite a nosotros colocar una fecha y obtener el número que corresponde a esta fecha. Si le aplicamos el formato de fecha, ampliamos un poco, ahí está, ¿no? Nos da el valor que corresponde a la fecha, la que ustedes deseen, y al darle un formato, como el que estamos viendo en la parte superior, ¿no? En la separador inicio, la opción de número, pues nos puede arrojar, o nos arroja, perdón, la fecha correspondiente, ¿no? Pero esto sigue siendo un número, ¿no? Un valor que se ha originado de esta función, la función fecha-número. ¿Correcto? A ver. Aquí habíamos colocado un valor cualquiera, ¿no? Que era 3258, me da una fecha determinada, y aquí hemos usado la función fecha. Bien. Igual, ¿no? Esta opción, por ejemplo, el día, ¿no? ¿Sí? En algún momento vamos a obtener esta opción aquí, le vamos a decir día. ¿Sí? Estas funciones son las más rápidas de trabajar. Ahí está. 23. Miren, de esta valora, no necesitamos cambiarle, ¿ve? Porque sabemos que esta fecha, el detalle está en que esto pues no el día de mañana pues no cambia, ¿no? ¿Sí? No cambia. Ese es el detalle con esta opción. Seguirá ese valor, se queda estático, porque hemos colocado, recordar, entre comillas, así que es una cadena. ¿Listo? Igual tenemos mes de la misma opción, ¿no? Decimos mes de la misma opción y obtenemos en el caso el mes correspondiente. ¿Listo? Igual con año. ¿Sí? Igual con año de la misma opción. ¿Listo? Ahí tenemos los tres datos clásicos que uno necesita en algún momento. Pues ahora voy a colocar directamente esta función, la función ahora. Se utiliza bastante. Ahora, mírenme. ¿Listo? Tengo fecha y tengo hora. Y tengo la otra función hoy. ¿Sí? Hoy. Esto sí va a cambiar. Esta función sí cambia, ¿no? Si es mañana, miren, F9, cuando aquí van a ver la hora, ¿sí? La hora determinada. F9, miren cómo cambia. Recuerden que F9 actualiza, ¿sí? F9 actualiza las fórmulas, o de repente pues hay o se puede configurar para que Excel no calcule automáticamente, sino que luego de hacer algún procedimiento, recién al presionar la tecla F9, realice las operaciones, ¿no? Principalmente lo utilizan cuando van a modificar algún tipo de estructura y pues una vez que ya completaron todo, recién presionan F9, completaron todos los cambios, F9, y verifican si es correcto lo que están realizando, ¿no?
¿Listo? Entonces, lo voy a repetir, son diversas funciones que uno puede utilizar. ¿Dónde encuentro más funciones? ¿Dónde puedo investigar las funciones? Nos vamos en esta opción, ¿sí? Ahí está. Suma, promedio, contar, max, mix, más funciones, ¿sí? Ahí está. Y aquí tengo las categorías, ¿no? Por ejemplo, todas las funciones es por defecto donde se encuentran. Financieras, por ejemplo, ¿no? De fecha y hora, ahí están, ¿sí? De fecha y hora. Sí, hay algunas funciones que vamos a utilizar también. Matemática, ¿no? Seno, a coseno, ¿no? Las opciones, por ejemplo, tangente, ¿no? Cotangente, exponencial. Funciones como estas son logaritmos, que vamos a ver en algún momento. Logaritmos, por ejemplo. ¿Correcto? Pi, que es el valor clásico, ¿no? Por ejemplo, desde acá, directo, pi. Ahí está. Si en algún momento quieren utilizar, no necesito todavía escribir los valores automáticamente. Y esto podemos incrementarlo o disminuirlo. Fíjense, ahí está. Puede incrementarse. Ahí en la parte superior, en la sección de número, sigo en la pestaña inicio o menú se puede llamar, y estoy haciendo en el caso la opción de disminuir los decimales o incrementar los decimales de un resultado determinado, ¿no? Fíjense, de otra forma, no necesito todavía llegar hasta aquí para aplicar una función, ¿no? Aquí miren, en la barra de fórmulas, clic aquí, ahí está. ¿Sí? Habíamos quedado en funciones matemáticas. También tenemos las estadísticas, esta es la que le decía, en donde vamos a utilizar nosotros la función frecuencia, ahí está, frecuencia, ¿no? Búsquedas, ya les había mencionado, buscar B, buscar H, coincidencias, columnas, filas, otras funciones que uno puede trabajar, ¿no? Base de datos. Excel también trabaja con base de datos, así que uno puede hacer una conexión a una base de datos a través de diferentes tipos de funciones que podemos utilizar. Texto, carácter, código. Esto vamos a ver código, por ejemplo. Código y carácter, ¿sí? En el caso carácter dice, devuelve el carácter específico por el número de código a partir del juego de caracteres establecido en su PC. ¿Ok? Carácter. Y el código devuelve el número del código del primer carácter del texto del juego de caracteres, ¿no? Que tiene en su PC. Por ejemplo, aquí voy a colocarle la letra A. 65, miren. Y de esta opción, esta es la función, aquí, voy a colocar por aquí. Esta es la función código. ¿Sí? Código. Y carácter. Aquí está, carácter de este valor. Estable. Así que si en algún momento nos dicen cuáles lo son o cuál es el conjunto de códigos ASCII, hay un conjunto de códigos, ¿no? El código ASCII, bueno, va a depender mucho de la configuración que tenga su computador. Pero por ejemplo aquí vamos a obtener los caracteres ASCII. Miren, voy a hacer esta opción. Vamos a rellenar. Desde 1 creo que no va, pero vamos a colocarle desde 1. En la columna que sea autorrellenar, no. Está 255, miren. Si no hubiera querido usar la barra, miren lo que hacemos. Control, flecha hacia abajo. Ahí está, 255. Control, flecha hacia arriba, 1. ¿Listo? Ahí están los 255. Y aquí vamos a colocar carácter.
¿Listo? Ahí está. Los primeros no nos van a dar ninguna simbología, pero sí nosotros nos vamos hasta el 255. Ahí está el código ASCII, ¿no? Esto podemos eliminarlo de repente. Por aquí nos va esta opción a partir de aquí, de 33, miren. ¿Correcto? Tenemos los diferentes tipos de simbología que uno puede utilizar, miren. Entonces, hemos hecho un autorrellenar, ¿no? Y vemos que podemos usar esta opción. Si ustedes, algunas cumplen, algunas no cumplen, yo asumo que es el juego de caracteres que uno tiene en máquina. Por ejemplo, aquí presionamos AL y usamos el teclado numérico. Comúnmente trabajo con el teclado numérico 43. Este es el símbolo más, miren. Presionamos la tecla ALT y ponemos 44, o digitamos 44, ahí está la coma, miren. ¿No? Por ejemplo, el arroba es el clásico, ¿no? Al 64 es el arroba, ¿no? Entonces está, vamos a ponerlo así, está la opción de código, ¿sí? Está el código, por llamarlo así, y está el carácter, ¿no? El carácter que nos muestra la tabla de códigos ASCII que uno va a encontrar en algún momento para poder trabajar. La mayoría hemos usado el arroba en nuestro teclado, muchas veces no aparece o no lo tenemos configurado, ¿no? Algunos también tenemos problemas con esa simbología, el famoso sombrerito, potencia, ¿no? En nuestro teclado dice que está ahí, pero muchas veces no trabaja, ¿no? Vamos a ver si funciona. Al 94, ahí está, si funciona, ¿no? Al 94. Entonces podemos generar una tabla de esta manera y poder utilizar algunos códigos que nos permitan a nosotros mostrar la simbología, ¿no? Y así decididamente. ¿Listo? Profesor, Dígame. para ver los códigos, ¿de nuevo puede explicar? Perdón. Para poder ver los códigos. Lo que he hecho es generar, primero, a ver, miren, selecciono estos dos hacia abajo, no va a demorar mucho esto. Primero, lo que he hecho es hacer un relleno, he colocado el número 1, siempre hay que colocar un valor, y nos vamos a rellenar. Series, columnas, hasta 255, que es el clásico. Los códigos ASCII van desde 1 hasta 255, ¿sí? Y lo ha generado. 255. ¿Listo? Y lo único que se ha hecho aquí es colocar la función carácter. Ahí está, por defecto. Cerramos paréntesis. Ahí está. Y lo único que hago es rellenar, ¿no? Otro que podríamos haber hecho, voy a colocar esto aquí. Un símbolo nada más voy a colocar aquí. Sí. Miren, para no estar arrastrando, control enter. ¿Listo? Tengo un dato, lo que hice hace rato fue rellenar. ¿Listo? Hasta acá. Bien, pero no quiero hacer esto. Miren lo que hago. Bueno, eso sí hay que poner un tope, ¿no? Porque para la selección, si no vamos con este tope y le decimos quiero seleccionar, nos vamos hasta el último.
Así que un tope, para eso me he ubicado al final de 255 y he colocado un símbolo, cualquiera, un carácter, una letra, como gusten. ¿No? Eso es para ubicar un tope, o si no, simplemente espacio. He hecho espacio aquí. Fíjense, Control Shift, flecha hacia abajo, ahí está. Me llega hasta donde la celda contiene un dato y reduzco 1, Shift y flecha hacia arriba. F2, Control Enter. Ahí está. ¿Listo? Para agilizar el trabajo, si es que queremos nosotros realizar algún tipo de relleno, ¿no? De alguna función o fórmula. Automáticamente se rellena para todo, ¿no? Ahí está, por ejemplo. ¿Listo? Bien, aquí voy a colocar esto, 1, 2, 3, 4, voy a rellenarlo mejor. Ahí más o menos. Bien, a ver, con una sola fórmula, intentemos hacer la tabla de multiplicar. No es opción. ¿Quién me indica? Con una sola fórmula. Porque lo clásico podría ser esto, ¿no? Le digo igual, no, perdón, esta va un poco más arriba. Esta un poco más arriba. Ahí. No, me faltó un 1 aquí. Ahí está. La fórmula podría ser igual esto por esto. Ahí está. Bien, aquí cumple. Aquí no cumple. ¿Listo? Alguien dirá, aquí cumple, aquí no cumple. Estoy en la tabla de multiplicar el 1. Si alguien dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a fijar 1, de repente este. ¿Recuerda? Y rellenamos, ¿no? Por ejemplo, sería así. ¿Qué dicen ustedes? O fijo este. Así, pero si horizontal, mírenme. Así que con una sola fórmula, ¿cómo haríamos la tabla de multiplicar ahí? A ver.
Bien, ¿alguien lo realizó? Se fija los dos, profe. ¿Perdón? Se fija los dos. ¿Cómo se fijan los dos? A ver. O sea, pone el símbolo de dólar. Por ejemplo, ahí se le sería el B2 fijado. Hay símbolo de dólar. B2, El B2. B2, No, símbolo de bueno, yo dólar. estoy aquí en la opción. Sería esta aquí, así. Ya, el símbolo de dólar antes del B2. Asterisco. ¿Sí? Sí. Asterisco Correcto. Por W1. este. Ah, pero el símbolo de dólar también antes del W. Antes de W. Así. Sí. A ver. A ver, ya. Y horizontalmente le he probado. Ya. No. No, no. Horizontalmente, a ver, pruébalo. A ver. Por ahí vas, ¿ah? Ya, y de ahí, verticalmente hacia abajo. Ahí en ese caso la parte de la W no se tendría que fijar, solamente se fija el uno. Acá, ¿no? No se fija el uno, ¿no? Sí, se A fija, ver. el símbolo de dólar sería en el uno, entre el W y el uno.
para que pueda Ah, salir. Correcto. Ajá, sí. Ahí está. Aquí, ¿no? Sí, ahí. Ahí. Listo. Miren, ¿ah? Una sola fórmula. Comprobamos. Horizontal. Ahí está. De uno en uno. Ahí está. ¿Listo? Entonces una tarea multiplicar con una sola fórmula para no tener inconvenientes de crear de repente columna, porque sí, podría ser, ¿no? Columna por columna, ¿no? Pero si supongamos nos pidieran, no sé, se me ocurre ahorita, del 1 al 30, por ejemplo, ¿no? Entonces, un solo barrido sería más efectivo que pues estar haciendo de uno en uno, ¿no? ¿Correcto? A ver, dame un minutito. Aquí está. Bien, aquí en el... Esto permite, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Ah, calendario está. Calendario, aquí está.
fijando la columna. Si bien acá estoy fijando la columna, pero la fila no. Solo fijo en la columna en todo caso. La columna fijo aquí. Bien, ahí en el, en el grupo, por favor, he dejado un archivo, descárguenlo, por favor, ¿sí? Bien, a ver, continuamos con esta opción. Abran, por favor, el archivo que les he pasado. Señor, disculpen, ¿en qué parte está? Está en el grupo, lo dejan en el grupo. Ya, con razón, pues. Yo voy a poner en la plataforma, pero me dicen que no tienen problemas, ¿no? Ingeniero, le he abierto, pero no me sale ningún dato. Claro, vamos a implementarlo. Está en blanco. Ya. Vamos a implementarlo. Bien, ahí lo pueden ver, ¿no?
Bueno, yo le había puesto algunos colores porque ya en algún momento se desarrolló esto. Y como ustedes pueden ver, vamos a usar algunas funciones. Yo creo que esto lo han visto ustedes inclusive, ¿no? Con estadística. ¿Listo? ¿Con quién están coordinando esto de la plataforma? Algunos que tienen problemas. Me menciona que dice que el ingeniero, por si acaso, dice revisen, dice su spam, su carpeta spam, porque, bueno, a mí también algunos de sus mensajes me llega a spam, pues no sé qué tiene su máquina, que entonces, ¿han revisado por si acaso? Yo sí, profe, pero no me aparece un spam. Tampoco, ¿no? Profe, sale Correo no deseado. Ajá, por eso el spam, correo no deseado, pues. Sí, ahí sale. Sí, a la cuenta con la que nos hemos registrado. Algunos les sale, pero otros no, profe. A mí no me sale. Está bien, Ya. no, Joan. A ver, verifiquen, si no, envíenle ahí, porque está indicando que a todos les he enviado, ¿no? Chequéenlo, no hay problema, la siguiente clase ya mañana, ¿no? Lo más posible, más tarde, ahorita, envíenlo a quienes no le llega, pero debe estar en la carpeta spam o lo que nosotros llamamos archivo no deseado, ¿no? Entonces, para que puedan utilizarlo, ¿no? No, eso es lo que me menciona ahorita, no está escribiendo ahí. Bien, a ver, vamos a hacer esto, como les decía, no voy a entrar en la parte estadística porque, pues, te diría hablar de muchas cosas. Lo que voy a hacer o explicarle en este caso que una tabla de frecuencia nos permite determinar, ¿sí? Determinar en el caso la cantidad de elementos que se encuentran en un rango determinado, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir entre 1 y 6, ¿sí? Entre 1 y 6, ¿no? ¿Cuántos datos existen? ¿Ok? Estos mismos datos que ustedes están viendo aquí, por ejemplo acá, del 1 al 6 por coincidencia, ¿no? Tienen que indicarnos cuántos datos se encuentran entre ese rango. Por ejemplo, podría ser también entre 7 y 15, ¿no? Va a depender de lo que uno haga acá, en esta parte. Por eso también, para guiarnos, he colocado las fórmulas. Ustedes pueden ver ahí, miren, está contar, ¿no? Max, min, ¿no? Una fórmula que nos indica, se va a llamar rango, que usando el máximo y el mínimo nos va a indicar el rango de datos que nosotros necesitamos. ¿Ok? Intervalos, por ejemplo, ¿cuántos intervalos? Cuando hablo de intervalos, está hablando de esto, el número de intervalos. ¿Correcto? Y la amplitud, que no sería nada más que en el caso, que es la división entre el rango y el intervalo, ¿no? Que en algún momento lo vamos a utilizar para ver el procedimiento de cuánto va a ir incrementando cada uno de los elementos que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Se va a depender mucho de la forma de cómo es que nosotros vamos a crear la información. Pues para esto vamos a encontrar una opción límite inferior, límite superior, ¿no? Les decía, esta es estadística, algunos de repente ya lo vimos, otros de repente lo han hecho también de una forma manual, ¿no? Algunos lo hacemos de forma manual. Pero bueno, voy a repetir, aquí lo que vamos a ver es la parte de cómo funcionan las fórmulas para poder apoyarnos y ayudarnos en la creación de este tipo de
procedimientos, ¿no? ¿Correcto? Bueno, vamos con la primera, que dice contar. Los rangos de datos que vamos a utilizar son todos estos. Estos son todos los rangos de datos, ¿correcto? Así que me voy a vista, voy a quitar en el caso de la línea de la cuadrícula, ahí está. Bueno, la fórmula está acá, así que le aplicamos simplemente la fórmula, que va a ser igual a contar, que ya lo hemos visto hace un momento. Aplicamos la fórmula y marcamos todo esto. Cerramos paréntesis y nos dice que tenemos 50 valores, 50 números. ¿Listo? Lo mismo es con max, lo mismo es con min. Fíjense, esto es estadística, así que para ver la funcionalidad de algunas funciones o fórmulas que nosotros podamos implementar, ¿no? Igual, el min, máximo y mínimo, ¿no? Ahí está. Bien, vuelvo a repetir, la fórmula está acá por si acaso, para poder apoyarnos, ¿no? Y quede evidencia, ¿no? Bien, el rango nos dice que es, pues, la resta entre este valor, que es el máximo, menos el mínimo. Listo, ahí lo tenemos. ¿Okay? Aquí le he colocado algunas iniciales porque lo utilizamos y lo referenciamos de esta manera para reconocerlo, ¿no? Bueno, el número de intervalos, como le decía, está acá. Uno puede sacarlo directamente. Mira, acá hay una tabla. ¿Sí? Acá hay una tabla. Dice que si el número, o sea, acá n, es menor que 50, pueden ser de entre 5 a 7. Fíjense, menor a 50. Pues aquí llega a 50. Podríamos utilizarlo. Esto en la estadística, en algún momento le pregunté a un profesor de estadística, me dice, es relativo, dependiendo de qué es lo que querramos. Inclusive, a veces podemos forzar, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esta opción, ¿no? Luego nos dice que si está entre el número es menor o igual que 50 y mayor que 100, también va, pero dice que tiene de entre 6 y 7. Igual acá, si el número es menor o igual que 100 o mayor o igual que 100 y menor o igual que 250, ¿no? Y así sucesivamente, se pueden ver. Bueno, uno optaría por esta opción, ¿no? Este es un dibujo, como ustedes pueden ver aquí. ¿Listo? Este es un dibujo. Lo he capturado y lo he insertado como una imagen. Fíjense ahora cuando yo voy a hacer control 6. Observen. ¿Ok? Control 6. Si de repente no quieren que se vea esa imagen, la pueden ocultar. Control 6 nuevamente la muestra. O de repente les está molestando en el momento, lo puedo ocultar. Cualquier objeto que uno inserte lo podemos ocultar. Control 6. ¿Listo? Bien. Y nos da otra opción acá, miren. ¿Sí? Y le he puesto la fórmula. Hay otra manera también de obtener este intervalo. ¿Ok? Que es el logaritmo, miren. ¿Sí? El logaritmo. ¿Ok? En este caso de P4 tenemos por acá, ¿sí? Este valor, ¿listo? Entre el logaritmo de 2. ¿Sí? Podemos aplicar esta fórmula, igual, logaritmo, ¿no? De P4, todo esto en base 10, dividido entre el logaritmo de 2 en base 10. ¿Listo? Miren ahí. Entonces, ahí hay muchas veces que forzar, ¿sí? Muchas veces que forzar nos indican es otra manera, otra forma de poder realizar el proceso. Algunos utilizan esa fórmula, ¿no? Para poder realizar el procedimiento.
Aquí, por ejemplo, llegaría a lo mucho hasta 6, ¿no? Hasta aquí. 6 intervalos, ¿no? Entonces, lo que vamos a elegir nosotros es esta fórmula, miren, ¿ve? Es otra manera, ¿ve? ¿Sí? Esta fórmula, ¿ve? La fórmula nos indica que nos dice 1 más 3.322 por, ¿correcto? El logaritmo de ¿quién? De la muestra o n, ¿no? ¿Ok? De n. Apliquemos esta fórmula a ver qué resulta. Igual tenemos 1 más 3.322, ¿correcto? Por el logaritmo de este valor. ¿Listo? Miren, ya con fórmula, ¿no? Mientras que hay otra, en el caso que también se puede utilizar, una tabla en donde nos indica aproximadamente y se acerca, ¿no? Porque acá dice, este valor de aquí nos dice que está entre 6 y 7, ¿no? De 6 a 7. Aquí se aproxima a 6, según esta fórmula se aproxima a 6, ¿no? Pero acá ya nos da con mayor exactitud. De aquí, algunos lo que hacemos es esto, ¿no? Igual, redondear. Aquí viene otra función que ya le hemos visto, redondear aquí. Me olvido cada rato del punto y coma 0. Sí. Esta razón acá hay 7 intervalos. ¿Listo? Bien. A ver, hasta ahí alguna pregunta. Ojo con respecto a las fórmulas. Bien, y en amplitud del intervalo, ¿sí? Aquí también tenemos la fórmula, miren, la amplitud del intervalo es la opción de este valor dividido entre este valor. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, como se ha redondeado sería con este valor, ¿no? Este con este. ¿Correcto? Tendremos esto, está aquí dividido entre este valor. Igual hacemos un redondeo. Ahí está. De esto, ¿no? Listo. Eso sería la amplitud del intervalo. ¿Bien? A ver. ¿Alguna pregunta ahí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Para el límite del intervalo inferior, tiene que ser el mínimo valor. ¿Cuál será el mínimo valor que tenemos aquí, no? Aquí está, 1. Así que, si no queremos trabajar mucho, lo que hacemos es igual y esta opción. Lo que sí, lo fijo, por si acaso. Ahí está, 1. ¿Correcto? Recuerden, aquí los valores se cuentan desde la posición, o sea, si supongamos que se incrementa en 6, ¿correcto? Porque es amplitud del intervalo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Por ejemplo, el mínimo elemento, ¿ok? El mínimo elemento es 1, así que nos piden de amplitud 6. Por ende, la alternativa que nosotros vamos a indicar es sumar, ¿sí? Sumar a 1 6 valores, o 6, ¿correcto? Me voy a repetir, 1, ¿no? Contamos el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿correcto? 6. Pero si nosotros decimos 6 más 1, sale 7. Directamente, ¿no? 6 más 1 es 7. Alguien podría decir, profesor, acá, entonces, si este es 6 y este es 1, 6 más 1 es 7.
Por eso acá le he puesto la fórmula, ¿no? La fórmula en donde indicamos, ¿sí? En donde indicamos, le decimos igual, tengo esta opción, ¿correcto? Más este valor, que es la amplitud, ¿no? De cuánto en cuánto va a ir el intervalo, menos una unidad, ¿correcto? Menos una unidad. Esto de acá por si acaso lo fijamos, porque el valor siempre va a estar ahí, ¿no? A ver un ratito. F4. Listo. El siguiente, miren lo que hace, ¿no? Dice, tengo el intervalo final, ¿sí? Y es 6. Pero el siguiente valor, ¿correcto? Debe ser 7. Por eso miren, está 1, 6. 7 más 6 serían 13. ¿Correcto? Menos 1, 12. Vamos a ver acá, entonces le decimos, este va a ser igual, ¿correcto? A este valor menos 1. ¿Listo? No, perdón, más 1, disculpen. Más 1, más 1. Más 1. Ahí está. Y prácticamente ahí tendría mi tabla de frecuencia, miren. Mis intervalos. Ahí está. ¿Cuál es el máximo valor? El mínimo valor, 1. Ahí está, 1. ¿Cuál es el máximo valor en este momento en la tabla? 42. Ahí está. ¿Listo? A ver. En otras palabras, es un intervalo abierto, ¿no? ¿Listo? Aquí tenemos algunas fórmulas para lo que nosotros conocemos como el límite reales de clase, ¿no? Es para ajustar el intervalo que tenemos. Así que lo que hacemos aquí es una simple operación de suma, ¿no? El intervalo inferior lo restamos menos 1 y el intervalo superior le restamos 0.5 y el superior a 0.5. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego cuando hagamos otro tipo de gráfico. Entonces este valor menos 0.5 y este valor más 0.5. ¿Listo? Bien, aquí viene la parte en la cual quería llegar, que es la tabla de frecuencia, ¿sí? ¿Cómo obtener? Como les mencionaba. Pregunto, entre 1 y 6, ¿sí? Entre 1 y 6, ¿cuántos valores hay? ¿No? Entre 1 y 6, exactamente. ¿Correcto? Ah, sería un intervalo cerrado, ¿no? Acá justamente está bien. Cerrado sería, ¿no? Vamos a colocar aquí un color. Ahí está bien. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? ¿Sí? Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, en la tabla, cuando uno haga la opción de la tabla de frecuencia, deben aparecer 6, salvo que haya algún elemento que se encuentre entre 1 y 6 fuera de este rango. Ahora vamos a ver por acá, ¿no? Tengo por aquí, acá hay uno más, miren, 2, uno más, perdón, serían 7, y tendríamos uno más de repente por aquí. A ver, aquí veo, ahí está. Entonces, cuando hagamos la opción de cuántos elementos se encuentran en ese intervalo, para la primera, lo vamos a poner así, marca de clase,
o punto medio de la clase, ¿sí? Está la opción de alternativa, ¿ok? Perdón, la opción de frecuencia, aquí frecuencia. Nosotros vamos a encontrar un valor, bueno, aquí es una fórmula también, ¿no? Fíjense, que es estos dos valores dividido entre 2. Vamos a colocarle esta fórmula aquí. Listo. ¿Sí? Marca de clase o punto medio de la clase. Punto medio de la clase, ¿no? ¿Sí? Aquí. ¿Listo? Luego, estos dos valores se utilizan para hacer gráficas comúnmente. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a gráfica. Vamos a esta misma tabla. Aquí me refería, aquí está la tabla de frecuencia. Aquí aparece Control Shift Enter, miren la combinación de tecla. Así que aquí van a aparecer 8 en el primer rango. ¿Sí? 8. El siguiente está entre 7 y 12. Entonces podemos contabilizar 7. ¿Sí? Tengo uno acá, miren. Ahí está. Debe estar entre 7 y 12. Entonces 7, por aquí no va. Por aquí hay uno. Aquí sí va, 7, acá hay otro. Aquí también. También acá, miren. Aquí también. También aquí, acá también, eso también. También incluye el 12, también por acá. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en ese intervalo? ¿No? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. ¿Correcto? Manualmente tendríamos que contar así. Bueno, yo me acuerdo cuando lo hacía con circunferencias, con rayita, una doble línea, una X, para ver la diferencia que existe y empezar a contar, ¿no? Usábamos eso antes, ¿no? Bueno, aquí rápidamente decimos igual, ¿no? Marcamos, no se olviden. Cuando es una matriz, marco el rango. ¿Listo? Igual. Frecuencia, ahí está frecuencia. ¿Listo? Los datos, ahí están los datos. ¿Correcto? Ahí están los datos. Y el grupo. ¿Cuál será el grupo? El grupo lo vamos a coger esta opción, miren. ¿Listo? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? A ver, ¿lo vemos ahí? ¿Está, digamos, hasta ahí o hay algún problema? Por favor, indíquenme. A ver, ¿estamos bien? Bueno, mira estos datos, punto y coma, y este de aquí. Listo. Como le digo, Control Shift Enter. Ahí está. ¿Ok? ¿Cuánto suma? 50. Aquí ya puse la fórmula abajo de suma, ¿no? Ahí está. 50. ¿Listo? Ahí está 8, que habíamos calculado aquí en la opción. Los 8 valores que existen entre ese rango, el 1 al 6. 13, ya lo habíamos visto de color verde. 13 valores. ¿Ok? Y así ha empezado a contabilizar todas las opciones. Está justo el intervalo que nosotros necesitamos, ¿no? Y nos da los valores que existen entre cada uno. Hasta ahí ya podríamos decir que ya tenemos la tabla de frecuencia, podemos hacer una gráfica con esa opción, ¿no? Rápidamente
y los demás datos ya servirían para hacer otro tipo de gráficas, ¿no? En esta opción de darle frecuencia. A ver, ¿hay alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda o algo que en el uso de las fórmulas se tenga? ¿Alguien llegó o ingresó de repente por alguna situación o ya llegó Blas? ¿Está por ahí Blas? Vázquez Torres. No tiene internet, Blas, profe. Wow. ¿Y Vázquez Torres? Velázquez Torres. No lo conozco, profe. Velázquez Torres. ¿Velázquez Torres o Vázquez Torres, profe? Y Velázquez, sí, profe, yo ingresé un poco tarde. No, está bien, poner la asistencia. Bueno, faltaría Blas nomás que, bueno, si tiene inconvenientes, me parece. Bien, ¿ninguna pregunta, jovencitos? Bien, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a continuar luego porque luego vamos a hacer una tabla de frecuencias, perdón, una gráfica de frecuencias y ahí es donde vamos a ver la parte de gráficas, ¿no? De diferentes maneras de crear gráficas, por ejemplo, como les mencionaba, y valga la redundancia, una gráfica de frecuencias. Vamos a hacer lo que llaman histograma, ¿sí? Y otras gráficas que podemos, no son gráficas directas, o sea, no lo selecciono y me sale la gráfica, ¿no? Sino que hay que hacer una serie de procedimientos para mostrar gráficas estadísticas dependiendo de una tabla de frecuencias que nosotros tengamos. ¿Correcto? Bien. Si no hay ninguna pregunta, ahí nos quedamos hoy día. Gracias muy bien por su atención. Y mañana igual a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar y continuamos con eso de la opción del Excel. ¿Correcto?